Las clínicas del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalab le esperan con atención médica especializada en enfermedades crónicas degenerativas como cáncer, diabetes, padecimientos de la próstata, entre otras. Lo esperamos en nuestras dos ubicaciones, en 0 Avenida C 2-55, Colonia Najarito, zona 6 de Villanueva, y en Tikal Futura, Torreluna, nivel 8. Atención médica gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalab, Centro de Innovación Médica al cuidado de su salud. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalab, liderazgo de calidad. Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy María Rosa Escobar. Bienvenidos a una edición más de Los Investigadores Médicos y como siempre es un gusto platicar y aprender del doctor Jacobo Aguilar. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, María Rosa. Muy bien. Aquí encantado de estar llevando información, aprendiendo, divulgando, como lo hacemos semana a semana. En esta ocasión vamos a hablar acerca del sistema nervioso central, pero ¿por qué es la importancia de la salud precisamente de este sistema? La importancia, María Rosa, es bien precisa. Gracias a ese sistema nervioso central, al cerebro y a todas sus funciones, nos damos cuenta del mundo en que vivimos, lo percibimos, lo codificamos, procesamos y damos una respuesta. Lo que somos tiene que ver mucho con el sistema nervioso, que es lo que ha almacenado información, valores, aprendizaje, memoria, creencias. Así que es importante porque estamos trabajando en cómo preservar un sistema nervioso central eficaz. Ahora, un cerebro sano también es muy importante, doctor. Básicamente todo lo que tiene que ver con vivir, actuar, pensar, tiene que ver con un cerebro sano. Sin un cerebro sano no tenés un disfrute adecuado y pleno de la vida, María Rosa. Hoy vamos a platicar con distintos especialistas para entrar a detalle acerca de todo este tema, así que comenzamos, doctor. Así es. El cerebro es como una computadora que controla las funciones del organismo y el sistema nervioso es como una red que envía mensajes a las partes del cuerpo. El cerebro es el órgano que da órdenes prácticamente a todas las demás partes del cuerpo, indicándoles qué tienen que hacer constantemente, independientemente de que tú seas consciente de ello o no. No solo controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes las cosas y recuerdas y la forma en que te mueves, sino también muchas cosas de las que te das menos cuenta, como el latido del corazón, tener sueño o estar despierto. El sistema nervioso es una red o entramado que envía mensajes en ambas direcciones entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo. Lo hace a través de la médula espinal, la cual, partiendo del cerebro, desciende por la espalda y contiene nervios en forma de filamentos que se ramifican hacia los demás órganos y partes del cuerpo. Cuando llega un mensaje al cerebro procedente de cualquier parte del cuerpo, el cerebro le indica cómo reaccionar. Por ejemplo, si tocas accidentalmente un horno caliente, los nervios de tu piel enviarán un mensaje de dolor a tu cerebro. El cerebro responde enviando un mensaje a los músculos de tu mano para que la retires. En el momento del nacimiento, nuestro sistema nervioso contiene la máxima cantidad de neuronas que tendremos en nuestra vida, pero muchas de ellas no están conectadas entre sí. A medida que crecemos y aprendemos cosas, la información que transmite de una neurona a otra una y otra vez, creando conexiones o vías nerviosas en el cerebro. Y hoy en Los Investigadores Médicos exploramos esta parte tan maravillosa del cuerpo humano. Y tengo el gusto de darle la bienvenida a Los Investigadores Médicos a la doctora Sue Ellen Silva. Ella es neuróloga y por supuesto platicamos también con el doctor Jacobo Aguilar. Doctora, bienvenida a Los Investigadores Médicos. Gracias. Empecemos con una pregunta muy básica. ¿Qué es el sistema nervioso central, doctora? Primero, gracias por la invitación. El sistema nervioso es un conjunto de estructuras que tenemos que son responsables por recibir los estímulos, procesar esta información y decidir qué hacer con ella. El sistema nervioso está dividido en periférico y central, que fue lo que usted me preguntó. El central es compuesto por la médula,
el cerebro con sus varios lóbulos y estructuras y el tallo cerebral. Doctor Aguilar, cuéntenos cuáles son las funciones básicas de este sistema. Cuando hablamos de funciones básicas es importantísimo que hagamos una concreción, María Rosa, y entonces una función básica del cerebro es la sensorial, es decir, que tiene una cantidad de receptores en la piel, en diversas áreas del cuerpo que reciben los estímulos. Una vez que estos estímulos son recibidos, el sistema nervioso tiene otra función que es procesar esa información y trasladarla al cerebro. Y luego ya en el cerebro, este tiene que tener la capacidad de poder emitir una respuesta. Entonces tiene una área sensitiva, tiene un área integradora y tiene una función en la que él responde, por ejemplo, ante un estímulo mínimo como algo que punza la piel. Eso lleva una orden al cerebro y el cerebro da la orden de retirarlo, como cuando uno toca algo caliente que retiras inmediatamente la mano. Son 3 funciones básicas: sensorial, integrativa y la motora, que es de respuesta. Doctora Silva, también hay funciones especializadas. ¿Cuáles son esas? Bien, las funciones están muy relacionadas con la estructura del cerebro. El cerebro tiene básicamente 5 lóbulos. Hay el frontal, que está muy relacionado con las funciones de comportamiento, de cómo portarse, de la atención. Hay el lóbulo parietal, que está muy relacionado con las funciones ejecutivas de cómo planear, planificar la acción que debo tomar, o cómo percibir estímulos. Hay el lóbulo temporal relacionado con parte del lenguaje. El lóbulo frontal también tiene su otra parte, pero también con las funciones auditivas de interpretar que el estímulo auditivo y transmitir la información para donde necesito. Por ejemplo, aquí escuché un ruido, eso puede ser peligroso o no, y qué debo hacer con esto. Hay el lobo occipital también, que ahí interpreta los estímulos visuales de que estoy viendo, qué eso significa, y otras estructuras también, pero estas son, como puedo decir, las más especiales y relacionadas con las estructuras. Ahora, doctor Aguilar, hablemos un poco de los hemisferios cerebrales. ¿Qué son y para qué sirven? Siempre ha habido un interés grande, y tanto que en el lenguaje popular uno dice él tiene predominio de hemisferio derecho o izquierdo. Pero básicamente, en lenguaje muy coloquial y muy sencillo, uno podría decir que el cerebro está dividido en 2 y que esa división, ahí hay un cuerpo que se llama calloso, que tiene miles de fibras que interconectan un hemisferio con el otro. Y básicamente, María Rosa, es un hemisferio derecho y uno izquierdo. Y el hemisferio derecho tiene que ver mucho con la parte no verbal, tiene que ver mucho con cómo nosotros contemplamos el mundo, con la forma, con la imagen, tiene que ver mucho con la percepción también de emociones, con intuición. La gente que tiene predominio del hemisferio derecho se cree que tiene más tendencia a lo imaginativo y a lo reflexivo. Por otro lado, el hemisferio izquierdo, que es el que domina la parte derecha del cuerpo, tiene más relación con aspectos prácticos, con planificación, con aprendizaje, con abstracción, con relaciones numéricas, y ahí se desarrolla el centro del habla, que queda en una estructura que se llama Broca, y el centro de la comprensión del lenguaje, que queda en un área que se llama Wernicke. Como esta parte que nosotros queremos ir de alguna manera haciendo un recorrido, tiene que ver con todos estos aspectos que estamos hablando de funciones, es importante que las personas sepan que estos son los 2 hemisferios. Se cree que una gran parte de la población tiene como dominante el hemisferio izquierdo. Y sobre la dominancia de los hemisferios hay muchos aspectos teóricos, pero en general hay personas que tienen predominio más de uno que de otro. No quiere decir que si una persona tiene bien desarrollada su función cerebral, podría desarrollar ambos en cuanto a su capacidad de ser. Además de las diferencias que nos platica el doctor Aguilar, ¿hay algunas otras diferencias entre ambos hemisferios cerebrales? ¿O es básicamente la diferencia en las funciones?
El cerebro humano es muy bonito porque él tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, como el doctor nos dijo, aunque el predominio sea más de un lado o del otro, si el paciente tiene una enfermedad, sea por un trauma, por un derrame, y principalmente en los pacientes jóvenes, común la capacidad del cerebro de adaptarse. Entonces, 85% de las personas tienen la dominancia en el hemisferio izquierdo. Él, como el doctor nos dijo, domina el lado derecho y tiene esa cuestión importante del habla, de la cuestión motora y todo. Pero si el otro hemisferio necesita asumir esa función, muchas veces vemos que es posible. ¿Sí? Entonces, no es algo muy fijo y sí puede ser adaptativo o no. La cuestión es más solo la predominancia. Claro. Es importante, doctora. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más en Los Investigadores Médicos. Dato importante, el sistema nervioso central es un entramado de tejidos que se ocupa de capturar y procesar estímulos para que el cuerpo pueda concretar una intervención eficaz con el medio ambiente. Esto quiere decir que el sistema nervioso posee un rol sensitivo para recibir estímulos tanto internos como externos, una función integradora para analizar las señales captadas, guardar información y formular una reacción, y una función motora, que es el movimiento muscular o la secreción glandular en respuesta a los estímulos. La enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple y el mal de Parkinson son algunos de los trastornos que afectan la capacidad del sistema nervioso central. Estos problemas se agrupan bajo la denominación de enfermedades de carácter neurodegenerativo, que implican un proceso de muerte cerebral y una reducción de número de neuronas. En nuestro ¿Sabías qué? Le comunicaremos algunas curiosidades del cerebro. ¿Sabías qué? El cerebro está compuesto en un 60% por grasa, por lo que sin ella no podríamos vivir. Las personas que llevan una dieta baja en ácidos grasos omega 3 son más propensos a sufrir un desgaste acelerado en el cerebro. Someterse a dietas poco saludables pueden hacer que el cerebro, por decirlo de alguna manera, se coma a sí mismo. Un estudio de 1 millón de estudiantes de Nueva York demostró que la gente que comía al mediodía sin conservantes ni colorantes artificiales obtenía un 14% más de puntuación en los test de inteligencia. Haremos una pausa, pero al regresar estaremos hablando acerca de la percepción, atención y la memoria. Las clínicas del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Pharmalab le esperan con atención médica especializada en enfermedades crónicas degenerativas como cáncer, diabetes, padecimientos de la próstata, entre otras. Lo esperamos en nuestras dos ubicaciones, en 0 Avenida C 2-55, Colonia Najarito, zona 6 de Villanueva, y en Tikal Futura, Torreluna, nivel 8. Atención médica gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Pharmalab, Centro de Innovación Médica al cuidado de su salud.